cuando se le preguntó ¿cuál es la causa decisiva de haber perdido la guerra con Chile? Pues, él responde: 1. La falta de organización militar y autonomía bélica. La discriminación racial fue determinante. Fíjense eso. No hubo armonía cultural ni política. No hubo armonía cultural ni política, tal cual. No había en la Fuerza Armada cohesión, estaba politizada. Y lo más importante que acá dijo, también muchísima traición de los sectores pudientes. Deducimos pues que la culpa de esta derrota fue de nosotros, de los propios peruanos. Nuestro país carecía de fusiles, cañones, barcos, en fin, pero carecía de lo más importante, carecía de unidad nacional. ¿Qué hacía la gente importante de la ciudad? Mientras la mayoría indígenas del ejército peleaba en los campos de batalla, los políticos se disputaban la presidencia. Los terratenientes y latifundistas cuidaban sus propiedades, incluso colaborando con los chilenos. La burguesía, fracturada entre sí también, defendía a ultranza sus intereses económicos. Oficiales peruanos colaboraban con los chilenos, como en el caso de Miguel Iglesias, o huían, como Lizardo Montero. Las damas de sociedad tomaban tecito, mientras que las damas indígenas enterraban a los suyos. La historia pues sirve para esto, para analizar los hechos históricos y no para recordarlos sin ningún sentido. Sin más preámbulo, me place presentarles a un destacadísimo historiador sanmarquino que gusta acompañar sus estudios de una escrupulosa revisión de fuentes históricas. Presenta su conferencia que se titula Enfrentando el desastre, el conflicto hegemónico entre la burguesía limeña y los terratenientes del norte durante la guerra. Esta conferencia sin duda nos ayudará a entender la pregunta que se le hizo a Pedro: ¿por qué perdimos la guerra? Sin más, dejo con ustedes a mi amigo don Julio César Abanto Chacín, por favor. Muy buenas tardes. Quiero agradecer la invitación de Ateneos en Historia. Principalmente quiero agradecerles a ustedes por su tiempo, su presencia el día de hoy, porque ¿qué serían los historiadores si no tendríamos espacios como el que nos convoca hoy en el Club Tacna para poder, sobre todo, dialogar, discutir y en particular, como mencionaba Augusto, el impacto que dejó la guerra del Pacífico, la guerra con Chile, sobre nuestra sociedad. Y hoy quiero compartir con ustedes la investigación que realicé. Es mi trabajo de tesis que sustenté en San Marcos y que me movió mucho justamente poder enlazar estas explicaciones tanto de lo que pasa en nuestros días, pero también responder a por qué ante un mismo hecho histórico como fue la guerra, la clase dominante y dirigente tuvo respuestas distintas. Y sobre esa base, adelante por favor, con las diapositivas, quería compartirles en este caso la propuesta que vine haciendo. Por favor, si me puede acompañar.
había, como les mencionaba, poder encontrar estas respuestas, y para ello revisé, y eso creo que fue uno de los principales retos, nuevas fuentes documentales, y tuve que recurrir a archivos de la Cancillería, del Centro Histórico Militar, también tuve que ir a Cajamarca, al Archivo Regional, a la Biblioteca Nacional, y en este caso había ya revisado autores que, como Heraclio Bonilla para el tema de la burguesía y Nelson Manrique para lo que fue las guerrillas en la Sierra Central y el ejército del centro de Cáceres. Entonces, ya viendo los antecedentes que teníamos sobre particularmente un aspecto bien importante como fue la caída de Lima después de la batalla de San Juan y Miraflores, tomé como referentes, en este caso con historiadores con los que dialogo, pero también debato, como Margarita Guerra, que tiene un trabajo sobre la ocupación de Lima, y que también se basa en otro historiador sanmarquino, que es Rivera Serna, sobre, en este caso, los aspectos administrativos y también militares de lo que significó la ocupación chilena en nuestra capital y en el Perú. Y en segundo lugar, un libro ya del año 2004, el primero es en la década de los 90, de Daniel Parodi. Ambos son historiadores de la Universidad Católica, que realizan también un trabajo exhaustivo de fuentes en Arequipa, en Puno, en Bolivia, para ver específicamente el gobierno de Lizardo Montero y también el de Francisco García Calderón. Adelante. La pregunta que yo me planteo es, una vez tomando como premisa este hecho histórico que es muy importante, que es la caída de la capital en manos chilenas después de estas dos batallas, ¿cómo afronta en este caso la clase dominante expresada políticamente en sus gobiernos, como es por un lado el civilismo representado en los gobiernos de Francisco García Calderón y Lizardo Montero por un lado, y los terratenientes del norte particularmente representados en el gobierno de Miguel Iglesias? Cómo estos gobiernos asumen la dirección del país, del Estado peruano, y cómo en base a esas decisiones van a influenciar en el desenlace de la guerra. Adelante. En este caso lo que busco definir específicamente es esa lucha por la hegemonía en poder definir y sellar la paz y la guerra a la vez con Chile. Y lo que me esforcé es poder desentrañar la naturaleza del conflicto, porque en un momento particular, como señalaba la cita de Cáceres, el tema de la unidad nacional es lo que siempre como estudiante me cuestioné: ¿por qué no la tuvimos en ese momento cuando más se necesitaba de afrontar como Estado, como nación, una sola respuesta ante la invasión chilena? Y lo que encuentro particularmente es que estos simultáneos gobiernos, porque encontramos dentro de la ocupación ya del 81 al 83 hasta 4 gobiernos simultáneos, es que van a representar intereses primero de clase y también van a representar visiones de nación totalmente distintas dentro de la clase dominante. Es decir, me refiero a la burguesía limeña, que administraba tanto el guano como el salitre, y a los terratenientes de la Sierra Norte. Ambos tenían intereses contrapuestos, y eso es lo que voy a sustentar a lo largo de esta presentación. Adelante. Como les decía, hay 2 escenarios que yo identifico que son los que marcan la pauta de estas posiciones de los diversos gobiernos que políticamente representan a estas clases sociales. En primer lugar, el primer escenario que identifico es la caída de Lima. Hay un vacío de poder luego de las batallas de San Juan y Miraflores, pero la parte hacia Junín, y en este caso, eso fue en enero, y en febrero, el 23, se conforma un nuevo gobierno que se nomina a Francisco García Calderón. Adelante. Hay 2 gobiernos, como ustedes pueden apreciar, 2 gobiernos simultáneos. Un gobierno que ya había asumido el poder a través de un golpe de Estado en diciembre del 79, que es Nicolás de Piérola,
y otro gobierno que se asume como provisorio, pero a la vez también es un golpe de Estado frente a un gobierno que ya está instalado, la dictadura, quienes van a disputarse la representación nacional y mostrarse frente a la nación peruana como que era el gobierno que tenía la salida a la guerra. Adelante. En el caso de García Calderón, y acá sí debato mucho con Margarita Guerra, que hace un excelente trabajo para los años 90, recoge fuentes, pero yo no me quedo solamente en la descripción inicial de que Francisco García Calderón era un excelso ciudadano, que lo fue, notable académico, también lo fue. Yo lo que discuto son los orígenes de por qué García Calderón es nominado, por qué él y no otra persona. Y lo que yo encuentro es un poco desenmarañar la alianza que en este caso son los que firman la aparición de este gobierno, que como les decía fue formado un mes después de todos los eventos de las batallas en Lima. Y tomando como en este caso ya como un hecho anecdótico, en las cartas de Ricardo Palma Pierola hay una mención a un círculo salitrero. Obviamente Palma tiene una influencia hacia el peronismo, pero dentro de esta crítica yo me quedo con un dato que es muy particular y habla reiterativamente en varias cartas del círculo salitrero. Entonces, muchos piensan y dan tácitamente por consentido que García Calderón era civilista, pero si uno ve las actas de suscripción en el 71, cuando se conforma la Sociedad de Independencia Electoral, y ve, digamos, en las nominaciones, García Calderón está siempre gravitando, pero no es que sea parte propiamente del Partido Civil, porque él está con otros intereses más trabajando, y ese es, digamos, el debate que hago con el libro de la doctora Guerra. Y en este caso el debate es que se ha resaltado mucho el trabajo notable académico de García Calderón en su diccionario de legislación peruana, uno de los primeros pioneros en estudiar, él es arequipeño igual que Pierola, y también va a ser un trabajo notable en la reconstrucción de San Marcos. Él es rector de la universidad en los años de posguerra. Lo que yo discuto es que no se visibiliza, en este caso particularmente, varios elementos, como en primer lugar es vicepresidente de la compañía de obras y fomento de Henry Mays, que tenía una gran inversión en el desarrollo de ferrocarriles. Hasta el año 77 hay documentos que se encuentran publicados que muestran una intensa correspondencia por parte del vicepresidente García Calderón con otros agentes que se relacionan con Henry Mays. Como ustedes saben, Henry Mays acaba quebrado, y toda la bonanza que teníamos con el guano y todo el desarrollo que estaba representado en los ferrocarriles también se suspende. Simultáneamente, García Calderón es el presidente de la Asociación de Bancos del Perú, es también miembro del director del Banco de la Providencia, y finalmente todo el capital de los bancos acaba depositado en una entidad que iba a monopolizar la administración del salitre de Tarapacá. Esta entidad se denominaba Compañía Salitrera del Perú. ¿Y quién era el presidente de la compañía? García Calderón. Entonces no era casual que en un momento de emergencia, de vacío de poder, que bajo el halo de un académico reputado, un técnico muy reconocido, que García Calderón sea nominado dentro de gobierno provisorio. Además había sido senador por años antes de desatarse la guerra. Entonces, cuando él es nominado, ahí está lo que yo denomino una convergencia interna. Analizo quiénes firman la suscripción de estas de las actas, de estos 104, 114 notables, y encuentro que hay muchos miembros del Partido Civil que estaba para ese momento descabezado después de la muerte de Manuel Pardo. Hay muchos miembros de su generación, como por ejemplo Aurelio de Negri, también Manuel María de Rivas, pero no hay quien, digamos, centralizara todo ese perfil que tenía Manuel Pardo. Estaba el Partido Nacional Pradista, que era un ente heterogéneo que reclutaba entre ex civilistas
que apoyaron en este caso el gobierno de Ignacio Prado y La Puerta. Y acá viene, digamos, el as bajo la manga que no se ha visto mucho por los historiadores, que es, en este caso, un componente que no es político, sino es un componente más económico, financiero, que, digamos, ha sido no muy visto. Es el club salitrero, es decir, miembros de esta compañía que formaron e hicieron política, y estaban tanto García Calderón, pero también Luciano Benjamín Cisneros, que era el gerente de la compañía. Teníamos al presidente y también tenemos al gerente. Es más, Palma hace hasta bromas porque como no tenía quien sea parte del primer gabinete, habían ofrecido a Cisneros, pero era ya demasiado evidente, por no decir bochornoso, que esté el presidente y el gerente en el mismo gabinete. Entonces, esto es lo que tenemos, es una alianza de los partidos que le abre un frente a Piérola que se encontraba reorganizándose en el centro. Las primeras acciones de este gobierno de García Calderón es, en este caso, ofrecer una paz a Chile, pero es una paz sin cesión territorial, es decir, no reconocía la entrega de Tarapacá, y por esto va a ser finalmente deportado a Chile en noviembre. Pero lo que yo discuto nuevamente es que no es que obviamente los rigores del destierro fueron muy fuertes contra su familia, sus hijos nacieron allá, pero lo que yo resalto es que también de parte de García Calderón es que tuvo intereses. Todos los intereses de la burguesía limeña estaban depositadas en Tarapacá. Y también él, como presidente de la compañía, todos los capitales estaban entregados en Tarapacá. Entregar Tarapacá era entregar esa fuente de hegemonía socioeconómica de la burguesía limeña, por eso era una cuestión de vida o muerte, que no se cediese este punto a los chilenos. Adelante. La primera parte, en realidad, no le fue mal a García Calderón, le fue pésimo. No tenía un reconocimiento solamente en la Magdalena, y los chilenos de un reconocimiento inicial al final lo van a desconocer porque no entregaba Tarapacá, que fue para lo que habían ellos consentido su creación. Entonces, lo que hace García Calderón, primero apela a exhortaciones a los prefectos que tenía Piérola en las regiones para que cedan el puesto a los prefectos que él enviaba. Obviamente fueron rechazados, los prefectos que envió fueron capturados. En realidad, ¿quién iba a entregar el puesto de una manera tan laxa como la pedía García Calderón por la unidad nacional que él invocaba? Por eso es que un segundo momento es que él va a enviar expediciones militares con muchas armas que quedaron en el campo de Zampán y Miraflores, que le entregan los chilenos a sus tropas, que son conscriptos, tomados por el servicio militar de aquel tiempo, muchos campesinos que habían sido encarcelados en la isla San Lorenzo. Son enviados hacia el centro, hacia el norte, hacia Ancash y hacia Arequipa. Las tres acaban muy mal. La del norte en Ancash tenía como misión tomar el Chimbote y tomar Cajamarca, donde estaba Lizardo Montero como jefe de político militar del norte. Recabarren en realidad no tenía, los soldados que lo acompañaban en realidad no tenían esa convicción de estar bajo un gobierno genuino, y se van a dispersar o se van a plegar a las fuerzas de Piérola. En el caso del centro son capturados por Cáceres, y en el caso del sur también son capturados los cabecillas de esta comitiva, que tenía el fin de insurreccionar a las fuerzas que estaban en el sur, pero en este caso se salvan de un fusilamiento que Piérola iba a hacer de ellos en esta parte del país. O sea, si les iba tan mal, ¿qué es lo que hace cambiar el panorama para este gobierno? No olvidemos que las cartas con las que juega García Calderón no era de un posicionamiento interno, en realidad, era más pensando en esas relaciones internacionales que él fue forjando con Estados Unidos, y eso provenía mucho de esta experiencia que él tenía con Henry Mays.
¿Y eso por qué? ¿O por qué me aventuro a lanzarlo? Porque en este caso es Estados Unidos, ese pararrayos que va a encontrar García Calderón para revertir todo ese estado en el que se encontraba, el estado de cosas muy desfavorable para su gobierno, y es una convergencia que yo denomino externa, de unos intereses y alianzas que provienen del exterior, que García Calderón va a manejar de forma magistral. Hablamos en primer lugar una alianza con los tenedores de bono de la deuda externa peruana de la sección francesa, hay una sección también inglesa, pero la sección francesa, bajo la Sociedad General de París, era la que iba a brindar un respaldo económico, porque lo que hacía García Calderón para el tema de la paz y cesión territorial, era apelar a que, como no limitábamos con Chile, lo que Chile era acreedor, merecedor, era a una compensación económica, pero no territorial. Por eso es que esa compensación económica provendría de las arcas de la Sociedad General de Crédito Industrial, que iba a poner ese respaldo financiero. El respaldo político y diplomático provendría de la Secretaría de Estado norteamericano de los Estados Unidos. Y el respaldo, digamos, interno a nivel nacional sería la burguesía, en este caso los garantes de poder concretar. Hablamos particularmente de la burguesía limeña y los intereses depositados en Tarapacá a través del salitre. Entonces, esa paz y cesión territorial no tiene mucho sentido si no se entiende en realidad qué hay detrás de, o cuál es el significado de esa frase que fue parte de la gestión de García Calderón. García Calderón, en los documentos que produce como gobierno, se menciona constantemente este tema de la paz y cesión territorial. Adelante. Cada gobierno recrea el Estado, que es destruido prácticamente en la caída de Lima. Cada gobierno recrea su poder legislativo, en este caso García Calderón convoca un congreso en Chorrillos, devuelve a la vigencia la Constitución del 60, la dictadura de Piérola la había derogado, la había suspendido. No había un ejército, había una guardia en realidad. Las 3 expediciones militares acabaron muy mal, como les decía. El control de las regiones en el García Calderón solamente era Lima y algunos puntos donde había ocupación chilena. La diplomacia, como les decía, lo clave fue Estados Unidos. Bolivia, como aliado, no reconoce a García Calderón, pero ojo, esta es una fotografía hasta junio-julio del año 81. Las negociaciones de paz tampoco tienen un desenlace positivo. Altamirano y Godoy, que son los emisarios chilenos, no reconocen esa personería jurídica en el gobierno de García Calderón. Adelante. Veamos los rostros de quienes representan este gobierno. El premier, en este caso Camilo Carrillo. También está Patricio Lynch, que era la autoridad militar de ocupación chilena en la capital. Adelante. Y acá, como les decía, este trabajo clave demandaba un profesional en todas sus palabras, que tenga competencia para poder hacer los contactos con la Secretaría de Estado, que hable inglés, que sea diplomático, que tenga experiencia diplomática, y sobre todo pueda relacionarse con otras delegaciones en el extranjero. Y esa tarea fue encomendada a Juan Federico El More. Él había sido ya, fue docente de San Marcos. En el 73 es secretario de la misión diplomática de Aurelio García y García, que parte hacia Japón. Es la primera legación peruana en Asia, y desde Japón parte hacia Estados Unidos y recibe el encargo de García Calderón para entablar una relación con Blaine, que era el secretario de Estado en aquel momento. En realidad era muy delicado cómo tenía que manejarse el More, porque era un gobierno no reconocido. El gobierno reconocido, como ustedes saben, con todas las delegaciones o actuales embajadas del Perú en el extranjero, eran las de Piérola, no las de García Calderón. Entonces ahí tuvo que hilar muy fino, y hablamos también ya de intereses dentro de los
Estados Unidos con respecto a toda esta maraña del plan que desenlaza García Calderón. Adelante. Retrocedo una, por favor. Entonces, aquí lo que quiero mencionarles es que el plan como fue trazado, como ustedes pueden apreciar, parece magistral, pero en realidad es muy precario. ¿Por qué es muy precario? Porque echaba todas las cartas a la intervención extranjera. En esa intervención extranjera, en la que deposita su confianza toda la burguesía de Lima y García Calderón, queda deshecha cuando una de las variables es eliminada. ¿Cuál es la variable eliminada? Estados Unidos. Va a hacer un giro radical de un apoyo a García Calderón a una neutralidad hasta un favorecimiento evidente y claro a favor de Chile, con Cornelius Logan. Y esto, ¿por qué se produce? Porque hay un atentado contra el presidente Garfield y todo el plan, como fue inicialmente planteado, va a cambiar radicalmente. Pero hasta que eso vaya ocurriendo, ese espejismo de que podíamos vencer a Chile sin perder Tarapacá y habiendo perdido en Lima, sin comercio exterior, sin poder tener armas, ese espejismo de que podíamos vencer fue lo que se irradió a los otros jefes militares como Montero en el norte, Cáceres en el centro y en el sur. De hecho, el sur es el primero que se va a levantar contra Piérola en octubre del 81, le va a seguir Montero en noviembre. Y en noviembre, en ese mes, digamos, al haberse invertido esta correlación de fuerzas, hace que sea desterrado García Calderón, sea Montero el nuevo vicepresidente, el nuevo quien tiene el mando en el Ejecutivo, y en el caso de Cáceres también va a dar un voto favorable en noviembre, pero reafirmándolo en enero del año 82. Adelante. ¿Qué pasaba con Piérola en ese momento? En ese momento lo que tenemos con Piérola simultáneamente es que él representa a grupos terratenientes y opositores al régimen civilista. Asimismo, él también recrea un Estado, es decir, el Estado como tal ya no existía en el país. Lo que vamos a ver son trazos de lo que pudo haber sido el Estado. Él también convoca e instala una asamblea cuya única visión, más que ver la resistencia o darle armas a Cáceres, fue aprobar un nuevo estatuto provisorio, es decir, un ámbito, digamos, que pueda asimilarse a una constitución. Tiene fuerzas militares, tanto en el centro, que son, digamos, germinales con Cáceres, las de Ayacucho, que son las que finalmente va a sobrevivir hasta Puchimay, y también las de Arequipa, que son las que todos conocemos y las que se van a levantar contra su gobierno. Tenía el control prácticamente de todas las regiones, norte, centro y sur, y eso es lo que va a mostrar el repudio y la no instalación de prefectos de García Calderón. Era en realidad una abierta guerra civil lo que teníamos frente a frente. Lo que no consigue García Calderón sí lo mantiene Piérola, y es por eso que Piérola hace un viaje desde Junín hacia La Paz para reafirmar la alianza con Narciso Campero, con Bolivia, porque en este caso, digamos, estratégicamente, lo peor que uno podía hacer era quedar aislado. Aún así, Chile no lo reconoce ni abre negociaciones de paz. No obstante, a pesar de tener este positivo escenario, no lo aprovecha Piérola, lo va consumiendo el avance que tiene García Calderón y va a ser obligado a renunciar el 28 de noviembre del año 81. Se va del país a Francia en marzo del 82 y no regresa en marzo del 84, cuando justamente se sella y se aprueba el Tratado de Ancón. Adelante. Algunos rostros, sella nuevamente la alianza con Campero, y acá, digamos, tanto Parodi como otros autores señalan que era muy importante que el Perú estuviese pendiente de cómo evolucionaba esta alianza, porque Chile también estaba detrás, y de hecho en el caso del vicepresidente Aniceto Arce tenían una posición de romper la alianza y sellar una paz unilateral con Chile. Quien va a ser el hombre, como lo fue
el More para García Calderón, pero en Bolivia es Enrique Bustamante y Salazar. De hecho, la parte diplomática no ha sido muy analizada en esta parte de la historia del Perú, pero los diplomáticos son los que tienen también un peso muy importante dentro del avance y evolución de la guerra. Adelante. Muy bien, el primer escenario ¿cómo acaba? El primer escenario acaba cuando se posiciona el vicepresidente Montero y tiene todavía la expectativa, la esperanza en ese espejismo de que la paz va a mantenerse sin ceder Tarapacá con el apoyo norteamericano. Pero como les decía, y el More ya había advertido en respectivas comunicaciones, esto podría cambiar porque la política exterior estaba muy condicionada a las directivas de la Casa Blanca, y eso en efecto pasó. Hay un nuevo secretario de Estado, ya no está James Blaine, está Frederick Frelinghuysen, y en el caso de él va a marcar dos pautas. La primera es la neutralidad, es decir, no tener una posición favorable al Perú como la tuvo Blaine, como la tuvo Hurlbut, que era el representante norteamericano en Lima, en el Perú, sino ponerse en una posición equidistante, hasta indiferente, y eso es lo que le va a transmitir a Trescott, que era el ministro norteamericano que fue enviado hacia Chile para, en Viña del Mar, ver, en este caso, se constata cuál era la nueva posición norteamericana, que era la entrega de Tarapacá de forma incondicional y la venta de Tacna y Arica. Desde ese punto ya se empezaba a ver cuáles serían las futuras bases del Tratado de Ancón que Iglesias va a ver en el año siguiente. Adelante. Muy bien, como les decía, este segundo escenario está marcado por la posición de las clases dominantes, las clases sociales, frente a un actor extranjero como es Estados Unidos. Particularmente la posición que tiene Montero tiene tres estadios. ¿Por qué? Todos quizás recuerdan que Montero estuvo en Arequipa, pero no solamente estuvo en Arequipa, estuvo en 3 regiones durante su gobierno ya de forma general. Porque él gobernó desde noviembre del 81 hasta octubre del año 83. Tuvo un primer momento en Cajamarca, donde tiene que hacer frente a un gobierno nacional, pero que está desarticulado. No había cómo comunicarse con Cajamarca, con el resto de los departamentos. Y aquí va a ser clave el papel que tiene la delegación de Lima. Los jóvenes civilistas, la segunda generación de civilistas, después de Pardo, después de Negri, después de Rivas, quienes son los que van a asumir todo el peso de la conducción de las comunicaciones entre las regiones, el extranjero y la nueva sede de gobierno, que era Cajamarca. Como en este caso Montero ya había sido advertido del giro que iba a tomar la posición norteamericana, parte hacia un punto en la costa, en este caso hablamos